Hoy es lunes y como cada lunes es día de nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Óscar Davis Martínez. Óscar Davis, buenos días. Evaristo Auditorio, buenos días. ¿Qué te parece, Óscar, el regreso a clases? ¿Te acuerdas? O cuando llevabas a tus hijos ahí en la primaria, los primeros días. Qué intenso, ¿no? Lo más intenso era previo al regreso a clases, la compra de útiles escolares, uniformes, ropa, zapatos, tantito por el costo y tantito por las enormes filas que se hacían. Así es, y yo me acuerdo que no era tan intenso antes, tanta gente, o sea, daba tiempo. Sí, no ¿verdad? daba tiempo. Pero después ya más ahora, ¿no? Y como somos los mexicanos, ya lo decíamos hace rato, que dejamos todo para lo último, pues entonces las largas filas, las esperas, y como dice Óscar, porque eso también hay que destacarlo, la inflación, ¿no? Ahora cuánto cuesta un cuaderno, ¿no? Si te dijera que no sé cuánto vale un cuaderno. Un simple juego geométrico y ese tipo de cosas sorprende para los costos que tienen, para los que eran antes, y bueno, también hay diferencias en calidades, también eso cuenta. Pero tú comprabas el botecito de Resistol a peso, creo. Sí, no. Fíjate que Me platicaron. No existían los lápices adhesivos. Y se llama Resistol, que no es Resistol, Resistol es la marca. Es la marca, exacto, pegamento blanco. ¿Cómo se posicionó? No había de esos tubitos para pegar, ¿no? Puro Resistol. Ya después aparecieron esos tubos adhesivos y vino evolucionando todo. Era maravilloso cuando te comprabas los colores, te comprabas la regla, el compás, todo este tipo de cosas que luego no usabas nunca, pero pues ahí los tenías porque te los pedían enormísima. ¿Te acuerdas? La lista de útiles escolares. Bueno, eso es lo que hoy estamos viviendo y como dice todo el mundo y está de acuerdo, ¿no? Se mueve la economía, los ruteros pues están están muy estrechos, dicen, en este tema de los ingresos, y este movimiento más casi 400,000 sí va a servir para ellos, ¿no? No, pues definitivamente, imagínate. Va a ser un alivio, les va a dar tregua para poder negociar lo que ellos están buscando, y entremos con eso. Óscar, ¿cómo ves esta demanda de incremento al pasaje? Mira, el pasaje, esta demanda lo llevan a cabo solo los ruteros. Cuando han obtenido los incrementos anteriores, se los aplican a sus choferes. O sea, los choferes no son beneficiados por el aumento del transporte público. Nadie más que los concesionarios, que como ya lo he manifestado en otras ocasiones, se han acostumbrado a una tasa de rentabilidad muy alta. Invierten lo menos posible, pagan los impuestos relativamente muy pequeños y tratan de gastar, creen que todo se lo merecen. Entonces, si ellos no fueran tan voraces, sus trabajadores no serían... Mira, aquí en la región sur, en Cuernavaca hay 2 turnos en el transporte público de choferes, pero aquí en la región sur es un solo turno cubierto por un solo hombre en cada unidad. Hay gente que empieza a las 4 o 5 de la mañana y termina a 9 o 10 de la noche, y eso es algo normal y los choferes ya se acostumbraron. Cada vez que han tratado de organizarse para ganar alguna conquista, pues los corren, no tienen ningún tipo de prestación, no tienen ninguna cosa más que mutualidades, o sea, en base a la solidaridad del gremio, pero no tienen absolutamente nada. Y entonces este incremento al transporte solo beneficia a los concesionarios, que en Morelos, bueno, hay 10,000 taxis, creo que hay como 1,000 unidades de ruta, y estamos hablando que si sube el transporte público va a beneficiar directamente alrededor de 1,000 personas, y nada más. Hay que recordar, Oscar, que este servicio es concesionado por el gobierno. Exacto, que la obligación le corresponde al gobierno, el gobierno reconoce que no lo puede dar, y le permite a los particulares que tienen la concesión brindar ese servicio, pero bajo ciertas condiciones que por lo general incumplen. Aunque aquí no han pasado muchos accidentes últimamente por fallas mecánicas, en Cuernavaca es usual que los vehículos se queden sin frenos, por ejemplo. Sí, como el que golpeó ahí ¿cómo se llama el Jardín Borda, ¿no? Ese es uno de los tantos en donde parece que no hubo heridos, pero hay otros donde los pasajeros sufren porque el dueño de la unidad no gastó para cambiar las balatas a tiempo.
Un tema bastante complejo en el que intervienen muchos factores, Oscar. ¿Cuál es tu pronóstico? Este gobierno pues ya se deslindó, ya que le queda, ¿no? Un mes y días, entonces ya no va a ser posible, pero ¿qué va a pasar con el siguiente gobierno? Porque esto pues no se van a conformar los transportistas, ¿no? Este gobierno acaba el sábado o domingo, creo, de la próxima semana, de esta semana, pues ya no acaba hasta el 30 de septiembre, ¿no? Ah, perdón, cierto. Acaba la legislatura. Estoy confundiendo el gobierno federal también. No, y cambia la legislatura, sí, tiene eso razón. Sí. Los diputados acaban ya el 31 de agosto. Sí, definitivamente va a ser un trabajo para el gobierno que viene, pero la gente que ve Cadena Sur reiteradamente me critica que por qué me ensaño con Graco Ramírez. Dicen que exagero, que algo tengo personal o lo que sea, pero les aviso que en el gobierno de Graco Ramírez se cambió la ley del transporte para que la revisión por incremento salarial fuera obligatoria cada año. Obviamente este gobierno lo ha incumplido, no lo ha hecho cada año, pero la presión en la que el argumento jurídico que usan para su presión los concesionarios del transporte está basado en las reformas de Graco. Graco Ramírez hundió este estado. Obviamente las cosas no mejoraron posteriormente, pero él puso las bases para pagar la deuda enorme que se tuvo que pagar, para enfrentar situaciones como la que te estoy diciendo. Es obligatorio para el gobierno del estado convocar a los organismos consultivos del transporte para aprobar un aumento cada año. Imagínate. Así es, pues lo vemos complicado. Yo no recuerdo en su discurso de Margarita que haya dicho que su gobierno se va a hacer cargo del transporte, así es que seguiremos con el mismo esquema y vamos a ver qué pueden negociar. Bueno, lo que han anunciado cuando han presentado aparte del gabinete, incluye a quien se va a encargar del transporte público, pero van a entender que ya no va a ser una secretaría. O sea, no va a tener la relevancia que en el sexenio de Graco y en tuvo, por lo menos de manera administrativa, porque no es lo mismo tener a un coordinador o un director general que pagarle a un secretario. Así es. Pues vamos a ver en qué termina todo este asunto. Por lo pronto ya se están involucrando más sectores, ¿no? Hablaban de una marcha, algunos ciudadanos allá en Cuernavaca, ahora los estudiantes universitarios, y ya hablábamos también de los discapacitados que se están organizando y dicen, bueno, ¿y nosotros qué? No hay transporte para nosotros. En fin, este tema puede crecer mucho. Vamos a ver cómo lo atiende este gobierno, que lo que va a hacer es sobrellevarlo para pasárselo al otro, ¿no? Pues sí, queda muy poquito. Perfecto, bueno, vamos a otros asuntos. Otro tema que también está ganando las calles y está también volviéndose preocupante es el tema de la reforma judicial, que en Morelos ya se sumaron. Ahí vimos en estos días algunas marchas allá en Cuernavaca protestando. ¿Qué va a pasar con este tema, Oscar? Pues bueno, efectivamente es algo muy dañino. Imagínate elegir a los jueces por voto directo, siempre va a ganar no el más preparado, sino el que tenga más dinero para conseguir los votos. Es una cosa terrible, yo no entiendo cuál es la naturaleza de... Y por tómbola dicen, ¿no? Sí, y pues bueno, eso, de por sí la calidad de la justicia en México no es la mejor. Mientras tanto, bueno, este movimiento, que también a su vez esconde el movimiento ideológico que lucha contra el actual gobierno, o sea, no solamente la reforma judicial provoca a todos los ciudadanos que están informados o que estamos informados, sino que también es un motivo para que la batalla ideológica entre los dos grupos, los fifís y los chairos, tenga otro escenario. Detrás del apoyo a las protestas está el movimiento ese que defendía al INE supuestamente, ¿cómo se llama? Sobre la Marea Rosa. Así es, la Marea Rosa, que se quiere convertir en partido político. Con los colores del INE casualmente, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, pero es complementario. La reforma judicial se antoja una tontería, pero por lo pronto las protestas que ya llegaron a Morelos han paralizado de manera importante el Poder Judicial Federal, a donde acuden no solamente quienes tienen problemas penales, sino allí se resuelve toda clase de procedimientos. La gente se ampara contra resoluciones administrativas, contra resoluciones que tienen que ver por pleitos en sociedades, para obtener su libertad, para evitar que alguien injustamente obtenga su libertad, y todo eso está detenido. Así es, imagínate cómo continuar esta situación. Lo que vemos también es que el gobierno dice, pues respetamos, se queden, ¿por cuánto tiempo, no? ¿Quién va a resolver esto? ¿Quién está a cargo de toda esta situación? ¿Quién da la cara por los ciudadanos?
En cuanto cambie el gobierno, todo se va a detener, todas las protestas. De hecho, es el intento por desgastar hasta donde se pueda al presidente López Obrador, que merecidamente ha convocado a todo tipo de fuerzas en su contra, y que una parte de quienes dominaban México lo siguen dominando, pero ahora solo económicamente, ya no en las instituciones, pues están aprovechando para desgastarlo, y para que eso desgasta el proyecto que hereda él, que es el de Claudia Sheinbaum. Y como lo estás diciendo, no se ve ni de cerca que el gobierno federal o López Obrador tenga la intención de cambiar este tema, ¿no? De renegociarlo, de platicarlo. Parece que tienen la mirada fija en esta reforma, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Pues ojalá, y a pesar de lo que cueste, no lo logren. En el Senado no tienen la mayoría absoluta, necesitan 3 votos, 3 votos fáciles de comprar, porque tú sabes que los políticos se distinguen precisamente porque se ponen el precio aquí de lo que cuesta su voto, pero ojalá y no los encuentren esos 3. Y hablando de eso, justamente otro tema es que ya este fin de semana se declaró la mayoría de Morena y sus aliados, por lo menos en el Congreso Federal, ¿no? En el Senado todavía no le alcanza, bueno, en una parte del Congreso Federal, que es la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. En los diputados parece que ya tiene confirmado su plan C. Nada más le faltaría la de senadores, pero esta legislatura, como lo decíamos hace rato, ya ingresa el 1 de septiembre, lo que le da un mes todavía al presidente López Obrador. Queda un recurso todavía para cuestionar o para tratar de cambiar la decisión que le da la mayoría, el reparto de plurinominales. Pero estamos a días, compañero, ya. Pues sí, pero queda un recurso todavía. Estamos a días de que ya comience la legislatura. ¿Podría comenzar con este debate jurídico? Pues seguramente, pero además de eso, el reparto actual revela que los partidos tradicionales, que no eran la oposición, que gobernaron, han quedado sumidos en la irrelevancia. Totalmente. El PRD creo que tiene un diputado, ¿no? Federal. Sí. Un solo diputado, no recuerdo si tiene 2 o 3 senadores. El PAN pues tiene un poquito más, pero creo que es la 4ª fuerza o 5ª fuerza. La estructura de la sociedad ya cambió, la representación en las instituciones cambió notablemente. Más allá de la mayoría calificada y las cosas malas y buenas que se pueden hacer con ella, los mexicanos tenemos que ver que el voto ha expresado la voluntad de los ciudadanos de que esos partidos, el PAN, el PRI, el PRD, pues ocupen el lugar que les merece, que no es precisamente al frente de las instituciones. Así es, definitivamente, pero bueno, el tema es de que, ¿cómo ves tú a la sociedad entera? ¿Crees que se esté dando cuenta, cabal, de lo que significa que el presidente o el ejecutivo tenga de su lado prácticamente al legislativo? Pues no, realmente no es ninguna novedad, porque así vivimos 70 años, pero la gente no se da cuenta de lo malo que es que un poder controle a los otros 2, así es, al legislativo y al judicial, porque no vivieron lo que vivimos nosotros, donde el presidente mandaba en el Congreso Federal, en sus 2 cámaras, en las gubernaturas, en los congresos locales y todo lo más. El presidente casi decidía hasta quién era el ayudante municipal de algún lugar que le pudiera interesar. Eso de la división de poderes entonces se está quedando chiquito. Fue un fantasma que nosotros, en nuestra edad, en nuestra juventud, no conocimos. Nosotros creíamos que vivíamos en democracia, ¿sí o no? Así es. Entonces, la sociedad actual no sabe lo que está perdiendo, ni siquiera se pone a reflexionar, porque está ocupada todo el día, excepto los fines de semana, que es cuando ve el fútbol, entre semana viendo La Casa de los Famosos. Así es, qué tema, vamos a ver en qué termina, pero ya, hoy es 26, ya el próximo 1 de septiembre se estrena la nueva legislatura, y entonces con todo el poder de sus diputados, y vamos a ver qué hacen con los senadores. Como lo dijiste, se ponen el precio, así es que no será difícil conseguir 3, 4 que necesitan para tener la mayoría. Triste será que consigan mucho más de 3, pero bueno. Y las consecuencias las vamos a padecer todos. Ojalá que haya conciencia en nuestras autoridades. No podemos hacer más que decirle a usted, ciudadano, que se informe, que reaccione, porque quién sabe qué vaya a pasar en este país.
Pues muchas gracias, Oscar. Gracias a ti y a Cadena Sur.